Estamos de vuelta en 7 Magazine, en la 7 de La Rioja. Les había dicho antes de marcharnos a publicidad que vamos a hablar de patrimonio histórico de La Rioja, y lo vamos a hacer de la mano de la asociación Rioja Nostra. Ya nos acompañan Sergio Larrauri. Hola Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. Isaac Martínez. Hola Isaac. Hola, y José Antonio Alesanco. Hola José Antonio, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a comenzar explicando cuál es la labor que desarrolláis dentro de vuestra asociación de Rioja Nostra. Sergio. Vale, empiezo yo. Pues Rioja Nostra llevamos ya unos cuantos años, nacimos en el 2017, formalizados, pero venimos de mucho tiempo atrás, ¿no? Las inquietudes de diferentes compañeros, diferentes personas, que nos íbamos juntando pues muchas veces en la cultura popular de los vinillos, después de los debates, de los conciertos, de las charlas culturales, y vimos que teníamos las mismas inquietudes por el mundo patrimonial, por cómo estaba, cómo no estaba, qué nos gustaba, qué no nos gustaba, por la historia, etcétera, y nos juntamos y formamos la plataforma Rioja Nostra. Y ahora Isaac, que esta plataforma desde luego en lo que está es defendiendo el patrimonio, dándole valor y poniéndole en el lugar que se merece, ¿no? Sí, por supuesto, al final lo importante es ver todo lo que nos rodea y poder, efectivamente, como dices, ponerlo en valor, criticar lo que está mal y, por supuesto, alabar lo que está bien. Ahora os toca, además de juntaros y disfrutar de, bueno, de esas conjunción que tenéis, defenderlo con ahínco, ¿no? Porque es cierto que el patrimonio está muy de moda en estos días y no entiendo por cosas que os gustarían. Hombre, a ver, está de moda, por suerte, porque la gente se está empezando a concienciar de que lo que tenemos se nos puede caer, y en el momento en el que se nos caiga tenemos que decirle adiós. Entonces es muy complicado después conseguir recuperar el patrimonio tal y como estaba, así que lo mejor es intentar conservarlo entre todos, conocerlo y, por supuesto, divulgarlo. Porque, José Antonio, en La Rioja tenemos un patrimonio histórico que hay que poner en valor y que hay que cuidar. Sobre todo hay que cuidar. El patrimonio lleva ahí cientos de años con nosotros, por no decir miles. Tenemos desde la prehistoria hasta lo más moderno. Entonces hay que ponerlo en valor, hay que ponerlo turísticamente también en valor, hay que ponerlo culturalmente. La Rioja no vive solo del vino, tenemos que empezar a vivir de otras cosas. Tenemos las mejores rutas de retablos romanistas, tenemos dólmenes, tenemos de todo lo que queramos. Y hay que empezar pues a conocerlo y a disfrutarlo. Y eso es lo que estamos intentando. ¿Por qué no se conocía tanto hasta ahora? ¿Por qué, bueno, ha permanecido oculto en cierta manera? ¿O no dándole ese valor como sociedad? ¿No hemos sabido en La Rioja darle ese valor que merece? Pues mira, yo creo que por varios motivos, ¿no? Yo creo que el principal es que nunca hemos creído en nuestro patrimonio. Porque lógicamente nosotros no tenemos lo que tiene París o lo que tiene Burdeos, pero tenemos nuestro patrimonio y es muy rico, muy rico. Entonces siempre lo hemos tenido ahí como menospreciando, ahí estaba, bueno, no se le hacía mucho caso, pero ha llegado el momento que hay que ponerlo en valor. Es que hay que ponerlo en valor porque tenemos muchísimas cosas y desconocidas para la mayoría de los riojanos, Y sorprendente para los logroñeses, que hay mucha gente que todavía no ha subido al Monte Cantabria, con lo que significa para la ciudad de Logroño el Monte Cantabria. Afortunadamente hay Rioja Nostra, junto con Amigos de La Rioja, que fue la precursora del Monte Cantabria, del cuidado, pues ahora se le está dando a conocer, se hacen visitas, bueno, pues ahí estamos, ¿no? Y por eso hay que ponerlo, simplemente ya, porque lo tenemos que querer, porque significa mucho para los riojanos en nuestra propia identidad, y no solamente estamos hablando de un patrimonio de piedras, de monumentos, no, también estamos hablando de un patrimonio oral, de un patrimonio de danzas, de un patrimonio de música, o sea, es que el patrimonio es todo. Entonces, por eso hay que ponerlo en valor. Y ahora nos estamos fijando de una manera especial, bueno, en este patrimonio histórico. No sé si el precursor fue, el puente de Antible, que desde luego, no sé si marca un punto de flexión en el hecho de que, oye, se nos ha caído este puente y hay que evitar que vuelvan a pasar este tipo de cosas. A ver, el puente de Antible ha sido una desgracia para el patrimonio, para la Rioja. Y después ha venido el Palacio de Nestillas, dos grandes monumentos riojanos, ¿no? Sí que es cierto que esto viene de atrás, tenemos el abandono de Monte Cantabria, por ejemplo, hasta las últimas intervenciones de hace pocos años, el Palacio de los Condestables de Casa de la Reina y cantidad de patrimonio menor, Juan Antonio lo ha dicho, patrimonio oral, intangible, ¿no? La
las nanas, las canciones, las danzas de muchos pueblos se van perdiendo, ¿no? Que sea un punto de inflexión, pues bueno, habría que verlo el lado positivo del Puente Mantible dentro del desastre que ha sido, ¿no? Y sobre todo, del dolor que nos ha producido a muchos que llevamos años avisando de ello, lo veíamos venir y es de esas cosas que viene el lobo y al final ha ocurrido con el colapso, ¿no? El desplome del arco, ¿no? La verdad que es muy triste ver que algo que se está deteriorando, sea un bien físico o sea un bien, pues incluso nuestros pueblos abandonados, ¿no? Que muchas veces forma parte de nuestro patrimonio y a veces lo vamos viendo cómo se van desapareciendo y lo que decía Juan Antonio, ¿no? Que no le damos la importancia, ¿no? Y llevamos muchos años nosotros, precursores de nosotros, que desde los años 60-70 ha habido gente que han luchado por defender un poco la cultura, la riojana, que es de todos, ¿no? Forma parte de todos. Pero es una lucha tiene que partir de lo que ha dicho Antonio también, ¿no? De la educación, el conocimiento, la sensibilidad, ¿no? Y ver que ese patrimonio es fundamental para La Rioja, ¿no? Como un elemento, por ejemplo, un recurso cultural, un recurso educativo, un recurso económico, un recurso turístico, ¿no? Y todo eso lo tenemos partiendo de la base que hay que conocerlo, ¿no? Pues me parece muy interesante lo que decías. Esa pregunta se la voy a lanzar precisamente al presidente de la Federación Riojana de Municipios, a Daniel Osés, que creo que ya está escuchándonos. Hola, Daniel. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sumamos a esta mesa de debate en la que decía Sergio la importancia de ese patrimonio fundamental para La Rioja en todos los aspectos que puede tener, desde la sensibilización al turístico, al cultural. Pues efectivamente, ¿no? El patrimonio, además de representar un poco las raíces de lo que hemos sido y de lo que ha sido nuestra historia, constituye también un elemento de desarrollo, ¿no? Porque ofrece muchas posibilidades y bueno, pues lo que siempre me gusta decir es que el patrimonio precisamente es una inversión, ¿no? Que siempre estamos reclamando que haya mayores inversiones, mayor apoyo público al tema, sobre todo. Hay ayuntamientos muy pequeños, porque el patrimonio de La Rioja, por suerte, es amplio y contamos con mucho patrimonio, pero hay ayuntamientos que muchas veces no pueden abarcar según qué frentes patrimoniales y sí que es necesario pues que para ello nos doten de mayores ayudas, ¿no? Sí que se echa de menos una mayor inversión dirigida al asunto de la recuperación, de la rehabilitación y, como se ha dicho, de la puesta en valor del patrimonio. Es una cuestión que está dentro de la agenda de la Federación Riojana de Municipios, el cuidar y controlar y conservar este patrimonio. Pues es un tema que preocupa y preocupa mucho y además creo que por suerte sí que decir que en estos últimos años sí que viene habiendo por la parte de los ayuntamientos en el ámbito municipal, vamos a decir, el haber puesto la vista un poco en ese patrimonio para ponerlo en valor, ¿no? Yo aquí sí, más que desde los municipios puedo hablar también en nombre propio, del mío, de Nalda, y bueno, pues para nosotros la apuesta por el patrimonio, como haya podido ser la recuperación del castillo, ahora estamos terminando también la rehabilitación de la Casa Palacio, la denominada Casa Grande. Vamos a iniciar en breve también, dentro de poco tiempo, hemos conseguido fondos europeos, un proyecto de rehabilitación de las cuevas de los Palomares, que es otro elemento patrimonial importante. Y todo esto en estos años, porque es un trabajo que viene desde 2011-2012, pues está sirviendo, pues cada vez en el pueblo hay más visitantes, cada vez se habla más del pueblo, la gente también identifica mejor su patrimonio y se conciencia más en el cuidado del mismo. Y luego, pues todo lo que dota el patrimonio, ¿no? En los municipios, pues el sentimiento de pertenencia, el sentimiento también de orgullo hacia lo propio, pues yo creo que el patrimonio es un nexo de unión, un elemento vertebrador y que, bueno, pues como han dicho muy bien los compañeros, pues en La Rioja tenemos un potencial muy importante que es el vino, pero que no es incompatible con el tema del patrimonio. Y el turismo rural, en lo que sí se detecta en estos últimos años, que la gente cada vez busca más esa vertiente patrimonial. Con lo cual sí que es algo que está en la agenda de los municipios y que tenemos un poco el mismo problema, ¿no? Esa falta muchas veces de financiación, porque para abarcar todos esos frentes pues es necesario, lógicamente, contar con presupuesto y muchas veces pues, los ayuntamientos no pueden llegar a cubrir todas esas necesidades que realmente tenemos.
Es cierto que en muchas ocasiones hay parte de ayuntamientos pequeños, pero en otra, bueno, pues ayuntamientos importantes, como en el caso de Logroño, ¿no? Y el puente Mantible, que desde luego era negociado del ayuntamiento de Logroño. Pero sí es cierto esa sensación de permanencia. Por ejemplo, estábamos viendo el puente de Ortigosa, cómo los vecinos se han reunido, están recopilando firmas sobre lo que decías, Daniel, esa sensación de pertenencia, de entre todos juntos, al menos los vecinos, intentar defender su patrimonio, ¿no? Y es importante, ¿no? Una de las claves que venía comentando era, hablando por ejemplo un poco del proyecto anterior, y tiene un poco que ver también con lo de Ortigosa, de que la gente se implique. Se ha hablado aquí del tema de educación y creo que vincular ambas cosas es importante, ¿no? Que sepamos ser capaces de valorar lo que tenemos y además hay que hacerlo desde los niños pequeños hasta todo el ámbito educativo, para que luego seamos capaces también de reivindicar, ¿no? De cuando veamos bienes como estos que pueden perderse, pues ese espíritu reivindicativo que lo tenemos que llevar a cabo desde los ayuntamientos, pero también desde la sociedad. O sea, hay muchos proyectos que se ha puesto en marcha desde el punto de vista asociativo, también vecinal, y bueno, pues Ortigosa esperemos que surta efecto y que de la mano de las administraciones y también de este empuje que está dando la sociedad y los vecinos de Ortigosa, pues sirva para que un elemento, nunca mejor dicho, tan vertebrador y tan es la vista de Ortigosa, ¿no? Que Ortigosa sin ese puente pues nadie lo concibe, pues que sirva para que se le dote de financiación al ayuntamiento en este caso por las dificultades del tamaño y para que no veamos perder más patrimonio, ¿no? Pero como has dicho, las imágenes de Mantible y las imágenes también del Palacio de Inestrillas, la verdad que nos tienen que hacer reflexionar y bueno, la verdad que son bastante tristes, ¿no? Lo que hemos vivido estas últimas semanas. Hablas, Daniel, del patrimonio cultural como bien planteado, que puede ser desde luego un elemento de futuro y un motor de desarrollo. Hay que verlo desde esa perspectiva también. Efectivamente, estábamos, y sobre todo ahora con el tema de la pandemia, creo que se va a potenciar aún más el tema del mundo rural. Cada vez se pone más el punto de vista en lo rural, porque la gente con esta pandemia lo que está buscando es la tranquilidad de los municipios, también la naturaleza. Entonces, pues aprovechar que esos visitantes, cuando la cosa vaya mejorando y se permita la movilidad, dotarles de un auténtico circuito cultural y patrimonial, ¿no? Con lo cual creo que tenemos que ser capaces de sacar algo positivo de todo lo que estamos viviendo y potenciar la vertiente patrimonial para el desarrollo también económico, porque al final está la vertiente patrimonial, social, pero también la vertiente económica. Todas esas casas rurales, hoteles y todos esos establecimientos que estaban viendo, pues bueno, pues como hemos visto nosotros en estos últimos años, un incremento notable de visitas al municipio que al final redunda en desarrollo económico para toda la región. Pues con ese punto positivo nos quedamos. Daniel Osés, él es el presidente de la Federación Riojana de Municipios y también alcalde de Nalda, Isla Llana. Gracias, Daniel. Gracias a vosotros. Un placer. Bueno, pues lo decía muy claro el alcalde de Nalda y el presidente de la Federación Riojana de Municipios. Esto va más allá, esto es futuro. Preservar el pasado es futuro. No sé si lo compartís, Isaac. Se han abierto muchísimos melones. Aquí hay que hablar de que efectivamente nosotros como Rioja Nostra, como colectivo, pretendemos todo esto, pero es que cada uno de los miembros de Rioja Nostra además tiene su pequeño proyecto individual y cada uno está especializado en un tema, ¿no? Por ejemplo, José Antonio tiene, yo creo que la librería de referencia en cuanto a temática riojana, como es la Trapería de Claus. Sergio puede hablar, vamos, de todo lo que quiera porque es uno de los grandes arqueólogos que tenemos en la región. David con su proyecto de Jarcia Riojanista, Diego Marraco, ¿no? con ese magnífico blog de Patrimonio Olvidado, Fede, qué decir de Fede, ¿no? Que es yo creo que el maestro y mentor de todos nosotros con Amigos de La Rioja. Y yo, bueno, pues estamos muy en la labor de toda la divulgación en etapas escolares e infantiles con el proyectito de Urraca Historiadores y cogiendo el guante del alcalde, bueno, hago buena una frase que dijo ayer mi compañera de Urraca, Belén Martínez, que es, si lo entiendes, no te lo dejas caer, ¿vale? Entonces, si entiendes el patrimonio, vamos a intentar conservarlo entre todos, pero esto hay que hacerlo desde muy pequeñitos. Y aquí yo creo que la labor que tenemos que llevar a cabo nosotros no es solamente coger el grupo de escolares y llevarlo a X lugar y que el guía o la guía le suelte el rollo y ya está. No, el trabajo de la infancia es jugar, como decía Piaget.
Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es adecuar nuestro modo de explicar el patrimonio a la edad a la que estamos dirigiéndonos. En este caso, actividades, juegos, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de cosa que haga que todos esos niños y niñas se impliquen primero, en conocer el patrimonio, segundo, en divulgarlo y tercero, en respetarlo y cuidarlo. Si no tenemos eso, no hay nada que rascar. Con lo cual, estoy muy de acuerdo con lo que dice Daniel Osés, pero lo que hay que hacer es poner las medidas necesarias y correctas para que esto sea posible. Si no lo hacemos atractivo al patrimonio, por más que lo intentemos, no va a ir nadie. Labor pedagógica con los más pequeños, pero es que entienden que también hay que hacer, o no sé si lo veis así, una labor pedagógica con las instituciones a las que hay que darle forma, entenderlo, que entiendan la importancia que tiene el patrimonio. Yo creo que estáis en esa labor pedagógica también con los mayores, no solo con los pequeños, ¿no? La labor educativa es en todos los frentes, ¿no? Eso sí que lo ha dicho bien Daniel Osés, ¿no? Es fundamental para el patrimonio, como para cualquier aspecto de cultura, la educación. No solamente de pequeños, como muy bien ha explicado Isaac, sino también de mayores. ¿Por qué? Porque ha habido falta de formación, falta de sensibilidad desde la educación formal e informal sobre el patrimonio, que al fin y al cabo es nuestro, es de todos. Es decir, estamos hablando de aspectos que es el presente, el pasado, como ha dicho Daniel, y es el presente, y se tiene que ser el futuro. Nosotros hemos recibido ciertos edificios, ciertas tradiciones, etcétera, etcétera, que tenemos que legarlas al futuro, ¿no? Y garantizar su conservación. En aquellos momentos costó muchísimo esfuerzo, hay que hacer entender ese esfuerzo, y una labor educativa es contextualizar el objeto, el bien patrimonial, ¿no? ¿Por qué está en este pueblo? ¿Por qué esa gran obra de ingeniería de Ortigosa está en Ortigosa? ¿Para qué sirve? ¿Por qué la gente lo reclama, ¿no? Es un elemento, en ese caso, por ejemplo, paisajístico. No se entiende hoy en día, la gente de Ortigosa o de la Sierra no entiende Ortigosa sin un elemento contemporáneo. Y dices, parece que está pegado ahí en medio de las montañas, en medio del río Alberco, de la Sierra, ¿no? Pues es un elemento que forma parte de lo suyo, ¿no? Ellos lo han entendido, sí como hemos hablado, ¿no? Cohesión social, el sentimiento de comunidad. El elemento es fundamental, entenderlo muy bien, valorarlo, y entonces lo asumes como tuyo propio, ¿no? Y entonces cuando ganan cualquier dimensión, una dimensión perfectamente de desarrollo turístico, desarrollo económico, desarrollo cultural, desarrollo social, etcétera, etcétera. No sé cómo se realiza esa labor de sensibilización de lo intangible. Desde luego es difícil, es complejo, ¿no? Bueno, siempre en todos los puntos de La Rioja, afortunadamente, tenemos gente dispuesta a colaborar, a enseñar. Tenemos todavía muchos mayores que desgraciadamente se nos están marchando, pero ellos siempre están dispuestos a enseñarnos, a pequeños, a mayores. Yo voy a poner, por ejemplo, a Ernesto Reinares. Ernesto Reinares conserva la herrería del siglo XVII. Y a cualquiera que va se la enseña. Dices, pero bueno, pero esto tenemos en San Román de Cameros y no lo conocemos. O sea, la sensibilidad es buscando a la gente que está dispuesta. Y afortunadamente en La Rioja tenemos todavía muchísima gente que tiene muchas ganas de enseñar lo que ellos sabían. Lo que hay que hacer es aprovecharlos y no dejar pasar mucho tiempo. Porque es lo que te he dicho, las generaciones se van pasando. Y cuando ya se ha perdido una generación, se ha perdido mucho. Y no solamente está ya el patrimonio, también como está el patrimonio fotográfico. ¿Dónde están las fotos de nuestros pueblos antiguamente? ¿Cómo se vivía? Pues en eso es lo que hay que hacer hincapié, y es cierto lo que tú has dicho. A las administraciones si no lo entienden, habrá que forzarlas a que lo entiendan. Habrá que forzar a las administraciones que entiendan que el patrimonio riojano es nuestra identidad, además. Porque yo creo que aquí el problema que hemos tenido en La Rioja es que nunca hemos tenido identidad de riojanos. Y luego salimos al País Vasco ahora mismo, con lo de Mantible que estábamos hablando, a Álava. Álava te hacía excursiones al puente Mantible, te lo cuida, está pendiente. Aquí es que no le hemos reclamado la sociedad, ¿no? Entonces lo que tenemos que empezar es a reclamarlo desde más abajo, desde la sociedad, es decir, oye, a los gobiernos, a los ayuntamientos, decirle, oye, que queremos, entonces se darán cuenta realmente de lo que hay. Y luego el comercio también, es que es toda una fuente de riqueza si lo ponemos en valor.
pero sobre todo, de verdad, vamos a sentirnos riojanos y vamos a sentirnos muy orgullosos de lo que tenemos, porque es para sentirnos orgullosos. Isaac. Pensaba que querías apuntar a lo que decía. A mí un punto muy importante que es el tema de los pueblos, ¿no? De esa España vaciada, que desde luego en La Rioja pues hay muchos de esos pueblos que se están perdiendo y donde hay un gran patrimonio cultural, un patrimonio artístico que se presenta como difícilmente o muy complejo intentar salvarlo, ¿no? No sé si estáis en esa labor. Esa es una de las cuestiones que entiendo que está en vuestra agenda y que preocupa. Es complejo, pero no es imposible, y para eso están asociaciones como Rioja Nostra, como Jarcia, como Amigos de La Rioja, como todos nosotros. Los esfuerzos tienen que ir por ahí. Muchas veces hablamos del patrimonio como lo que se ve, ¿no? La iglesia, la ermita, el castillo, no sé qué. No, también está el inmaterial, lo que decía Sergio, las nanas, las canciones, los bailes. Todo eso también es importante. Tenemos que hacer un esfuerzo no solamente por recuperar el gran patrimonio, también el pequeño. Es igual de importante recuperar las eras para entender la labor que se hacía en el siglo XVIII, siglo XIX. Es importante también entender la labor de las canterías, la labor de todo, absolutamente, ¿no? No nos tenemos que limitar únicamente al trabajo en función de un resultado, que es una iglesia. Una iglesia podían tardar en construirse 3, 4, 5 generaciones. Eso nos habla de un tipo de sociedad, ¿no? Pero, ¿qué hay alrededor de todo eso? ¿Quién trabajaba para que todo eso fuera posible? Era un trabajo de la comunidad para la comunidad. Con lo cual, nosotros tenemos que hacer eso. Hace unas semanas, cuando estuve en este mismo programa, creo que ponía el mismo ejemplo. Si tiramos una casa del siglo XVII y únicamente conservamos la fachada, solamente estamos conservando la fachada del siglo XVII. El resto de la casa, el resto de las estancias, nos hablan también de un modus vivendi. Y si quitamos todo eso, estamos arrancando una parte de nuestra historia. Es como, bueno, no voy a decir ninguna palabrota, ¿no? Pero es como esas personas que van a X monumento y se llevan una piedrita. Total, solo es una piedrita. Bueno, estás arrancando una parte de la historia, de la sociedad y de la vida de ese lugar. Con lo cual, si todos cuidamos la piedrita y en lugar de quitarla, la ponemos y vamos reconstruyendo, lo haremos más fácil. Pues eso tiene mucho que ver con esa labor pedagógica en la que vosotros trabajáis, ¿no? Y en la que queremos transmitir también a través de la televisión, de este canal, de 7 Magazine, para dar a conocer esa importancia, y eso es una labor pedagógica, sin duda. Hablábamos antes del puente de Ortigosa, hablaba Sergio, porque es una de las cuestiones que está ahora obviamente no es noticia, el hecho de que también los vecinos se hayan juntado para recabar esas firmas y poder luchar. No sé en qué punto lo ves. ¿Cómo lo ves, Sergio? A ver, el puente de Ortigosa, vamos a marcar la diferencia, por ejemplo, con Puente Mantible. El Puente Mantible puede ser mucho más antiguo, puede ser una obra de ingeniería romana o medieval, da igual, de unas dimensiones impresionantes, pero era ya una ruina, ¿no? Estaba ya en un momento de ruina. El puente de Ortigosa es un elemento vivo, para cruzar de un barrio, San Martín, San Miguel, necesario, utilizado prácticamente todos los días por los visitantes, por los autóctonos, por supuesto, por donde van coches, camiones, se pasan a la farmacia. Es decir, muchas veces las infraestructuras, lo has hablado de la pérdida del mundo rural, se van perdiendo utilidad porque va desapareciendo la población, pero esta está viva. Este puente vertebra lo que es el casco urbano. Luego es un elemento importante para la supervivencia y un elemento, como hemos hablado antes, de promoción del pueblo, ¿no? Un elemento de seña de la identidad del pueblo. De ahí que la gente se ha echado a la calle, lógicamente, porque es una cosa que utilizan, es necesaria, y encima se sienten identificados con ella y forman parte de su memoria actual, ¿no? Estamos hablando de una obra de los años 20, que incluso es extraña que en aquella época, el dato es que es el puente que tiene el arco de mayor luz de los que se conservan de aquella época en España. Otro que había en Asturias ya no existe. Es una obra de ingeniería moderna en un lugar que en aquella época ya había perdido su potencia de la mesta, ¿no? Era la época de la decadencia de la sierra, ¿no? Las migraciones a Chile, Argentina, etcétera. De hecho, fue pagado por unos hijos de ortigosanos que habían
emigrado a Buenos Aires y quisieron revertir al pueblo, ¿no?, con algo importante. ¿Qué era lo más importante? En otros pueblos, por ejemplo, se fundan escuelas, ¿no?, que es importantísimo. Pero en este caso era un elemento para pasar de un lado a otro carromatos y personas, ¿no?, porque si no, no había actividad entre los dos núcleos del pueblo. Entonces, construyeron esta obra por un ingeniero del ejército, una obra en aquella época, vamos, soberbia. De hecho, fue publicada a nivel nacional una fotografía de su inauguración en el diario ABC, ¿no?, que además estos días lo hemos visto rodar por las redes sociales con mucha alegría, porque la gente dice, oye, si esto es importante, si es que en aquella época salió en prensa, ¿no? Y es cierto, y hoy en día es importante porque ese puente vive con ellos. Entonces, si ves que hay un deterioro y hay un peligro real de personas, ya no solamente de lo que es el bien patrimonial, sino un peligro físico, y de que vas a menoscabar la calidad de vida de la población, entonces la gente es lógicamente que se eche a la calle, y la sociedad. La verdad que ha sido lo que hemos visto, sí que esta vez no solamente han sido los habitantes de Ortigosa, no solamente han sido los cameranos, que muchas veces, pues en este caso se pueden agrupar, sino que ha habido mucha repercusión en lo que es la sociedad riojana. Y dices, oye, mira, da gusto que por lo menos defiendan un bien patrimonial, lo que digo, en uso, ¿no?, que revierten en la España menos poblada, ¿no?, que hoy en día esos detalles hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Sí, pero desde luego está esta sensación de pertenencia, ¿no?, que hablaba el alcalde también, Daniel, sí. Y en ese caso obviamente es como más fácil, ¿no?, esa sensación de pertenencia que te hace valorar, además en uso, como decía Sergio, bueno, pues cambia respecto a, por ejemplo, Inestrillas o Mantible, ¿no? Es que todos hemos sido Ortigosa, eso es lo bonito, ¿no?, de esto, que no solamente hacía falta ser de Ortigosa, sino que todos nos hemos volcado un poco en ver la situación tan preocupante que tiene este puente. Del mismo modo que creo que cualquier camerano se ha sentido muy triste cuando se ha caído Mantible, cuando se cayó el Palacio de Inestrillas, cuando se cayó el puente de Arenzana, que tampoco lo hemos mencionado, pero es que se cayó hace menos de un año, y era otra de las grandes ingenierías del hierro que teníamos presentes en La Rioja, de los poquitos que nos quedaban, y una auténtica gozada poder transitarlo. Pues seguiremos hablando de patrimonio de la mano de Rioja Nostra, de la importancia que tiene y haciendo esa labor pedagógica que desarrolláis desde luego también con toda la sociedad riojana. Sergio Larrauri, Isaac Martínez y José Antonio Alesanco, gracias. Sí, José Antonio. ¿Me permites, sí, claro, pues daros las gracias a La Rioja 7 Televisión, porque por lo menos estáis demostrando que es una televisión que se está preocupando por nuestro patrimonio, y gracias por ofrecernos vuestros estudios para que intentemos estar aquí una temporada dando guerra a la gente y dándolo a conocer ahora que no nos podemos acercar, ¿no? O sea que muchas gracias. Gracias a vosotros, sin duda. Y vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta vamos a hablar también de historia, de libros y de teatro. Va a ser a la vuelta tras esta pequeña pausa. Hasta ahora mismo.